Buenas tardes a todos. En nombre de EVA Consulting y de la Cámara de Comercio de la Libertad, les damos la bienvenida a esta conferencia online gratuita en la que trataremos el tema cómo reestructurar tu negocio. Encuentra la oportunidad en épocas de cambio. Hoy tenemos de ponente a los socios de EVA Consulting, el señor José Alonso Chirinos Pedraglio, ingeniero comercial de la Universidad Finisterre en Santiago de Chile, MBA en Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad del Pacífico, con amplia experiencia como gerente de Administración y Finanzas en el sector textil, hidrocarburos y servicios. Y el señor Carlos Zapata Palacios, contador público colegiado de la Universidad Católica del Perú, maestría en Finanzas en la Universidad de San, cuenta con amplia experiencia como gerente de Administración y Finanzas en los sectores de servicios y transportes. Con ustedes empieza la charla el señor Carlos Zapata. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Disculpen, se me complicó la conexión inicialmente. Gracias por su asistencia. José Alonso, ¿me confirmas que está viendo la pantalla? Sí, todo conforme, Carlos. Listo, gracias. El webinar del día de hoy es cómo reestructurar tu negocio en época de cambios. Es el tema del día de hoy. Hoy día estamos viviendo todo el tema turbulencia política, el tipo de cambio nos afecta mucho, el alza de las tasas. Estamos en un ambiente muy cambiante. ¿Qué tema vamos a tocar el día de hoy? Uno, el flujo de caja. Vamos a ver un flujo de caja y un presupuesto en escenarios pesimista y optimista, siempre destacando que el mejor flujo de caja nace de un presupuesto. Nunca un flujo de caja nace solo. Siempre tiene que haber una buena planificación en base a la contabilidad, un buen presupuesto súper detallado, y eso sale hacia el flujo de caja. Luego de ello, vamos a ver en un ambiente pesimista, dentro de la proyección del año, qué es lo que puede hacer una compañía, distintas medidas, tanto medidas comerciales, cambiar facturación a dólares, cambiar costos a soles, distintas acciones, y también medidas de financiamiento, ¿no? Reestructuración de deudas, también disminuir costos y gastos fijos, ¿no? Y luego vamos a ver las fuentes alternativas de financiamiento, ¿no? No solamente tenemos a los bancos, tenemos a cajas, tenemos a cooperativas, tenemos a fondos, y tenemos también los famosos capitals, que son los que adelantan facturas, Eurocapital, Plus Capital, que también es una opción viable, pero siempre todo dentro de este esquema tengan en cuenta el tema de los costos. Vamos a ver en un ejemplo que si uno no mide sus costos, al final acaba trabajando para un banco y no para la utilidad de la compañía y de los socios. Hoy día tenemos un ejemplo, es un cliente que le hemos cambiado los datos, una compañía, es un ejemplo vivo. Es una compañía industrial que produce y comercializa artículos de limpieza. Esta compañía planificó para el año 2021, asumiendo a comienzos de año que el tema del COVID y las vacunas iba a estar vencido en junio, julio, cosa que ha pasado, por lo cual la economía se dinamizó, pero no tomó en cuenta el tema del tipo de cambio. Es algo que casi nunca... El tipo de cambio, lamentablemente, es un albur que se mueve muchos por tema de oferta-demanda o también por un tema político, un tema mundial. Entonces, hoy, sumado al tema de la caída de ventas en el primer semestre del año por motivo del COVID, queda obvio y planificable. Estamos sumando un tema de tipo de cambio y estamos tomando dos escenarios, un escenario optimista y el pesimista, que es con la contracción de las ventas producto de COVID y político. Luego estamos tomando no solamente una visión de lo que es rentabilidad desde el punto de vista de un clásico estado de ganancias, sino desde el modelo de margen de contribución, que es un modelo simple, pero a veces no muy utilizado, que simplemente es ventas menos costos y gastos variables
Ese es el margen de contribución. Ese monto es el que contribuye para pagar todos los costos y gastos fijos. Entonces, siempre en un negocio tiene que haber, usando un término económico, mucha elasticidad. Si las ventas caen, los costos y gastos variables también. No puede ser de que mis ventas caigan y los costos y gastos variables se mantengan o sean más de lo estimado. Siempre tienen que ser muy elásticos, ¿no? Tenemos también que el gasto financiero está detallado, debe estar detallado por deuda, gastos financieros por intereses y comisiones de bancos. En este caso, la compañía reperfiló su deuda el año pasado, obtuvo una reactiva el año pasado, pero el fenómeno que está pasando casi en todos los clientes, que los bancos, al tener reactiva con sus clientes, han copado capacidad de pago. Es decir, para pagar reactivas a partir del 22, quienes han podido obtener 12 meses de gracia, o si es en el año 21, ya hay una capacidad de pago que está destinada para el pago de reactiva. Entonces nos ha quitado a muchas compañías capacidad de nuevo endeudamiento. Y hoy día, con la caída en ventas que ha pasado en el primer semestre del año 21, uno nuevamente necesita un oxígeno o capital de trabajo, lo cual los bancos están limitando mucho y disminuyendo líneas, ¿no? Como dato, el costo de venta incluye depreciación. Este es un tema clave, ¿no? Porque tiene que estar tomado en cuenta para el cálculo de mis costos, costo de producción y costo de venta. Pero este dato es fundamental porque no va en el flujo. Acá hay una compensación de depreciación como gasto o costo, pero a nivel de flujo no significa ningún desembolso. Es un dato clave siempre en todo lo que es planeación de presupuesto hacia flujo, ¿no? Y la tasa, ha sucedido que las tasas supuestamente planificadas para este año estábamos en un 10% para el corto plazo, pero lo que ha venido sucediendo últimamente es que han subido. Acá vemos una visión del primer presupuesto optimista, como vimos, hablamos de 14 millones de soles, el cual, un segundito, acá estamos, 14 millones de soles, y a partir del mes de junio, como empezó la fluctuación conjuntamente antes de la segunda vuelta del tipo de cambio, este cliente tiene inconvenientes por un motivo, porque su venta es en soles y su costo, o sea, el costo de los insumos que produce, que es resina plástica, está en dólares. Entonces, al vender en soles, el tipo de cambio sube o baje, se mantiene. En un escenario de tipo cambio en subida, el costo de venta de los materiales o insumos sube. Entonces, acá estamos cuantificando para que ustedes también vean cuánto es el efecto de aumento del costo por tipo de cambio. En este caso, en este escenario optimista es 3%, pero cuando vamos al escenario pesimista, el cual se sinceró el primer presupuesto de ventas por todo lo que hablamos del tema COVID todavía, 6 meses ajustado, y los otros 6 meses mejores, el efecto es mucho más, ¿no? Porque la subida del cambio, y en este ejemplo nosotros estamos siendo bien ácidos, estamos pensando que el tipo de cambio puede subir hasta 4.5 a partir del siguiente mes. Si la estabilidad política no le da confianza a todos los agentes económicos, pudiésemos esperar una subida más. Acá sí, el efecto es mucho más, casi 5%, estamos hablando de 350.000 soles de costo adicional solamente por la subida del cambio, ¿no? Entonces, primera lámina donde vemos que el tipo de cambio tiene muchísimo efecto hoy día en esta compañía que está descalzada, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos los supuestos del cambio, ¿no? Un poco estable en lo que es este año y a partir del mes de mayo subiendo. Acá este dato de septiembre ojalá no se cumpla, pero
nos gusta ser pesimistas para que ustedes sepan y estén listos para cualquier tipo de subida y tengan no solamente un plan A, sino un plan B y C, ¿no? Entonces nosotros contemplamos a partir de mayo una variación de 2,6%, en julio también, porque sigue en ascenso, en 2,5 se mantiene, pero la variación es respecto al inicio. Y acá en septiembre, octubre, al tener un tipo de cambio simulado de 4,5 ya es una variación de 9,76, ¿no? Y acá un poco la debilidad del cliente, ¿no? Su posición cambiaria inicial, ¿qué significa, no? Lo puedes ver de dos modos. El cuánto de su venta está en dólares. En este caso, este cliente tiene 100% en soles, la venta, y su costo 95% dólares y 5% en soles. Acá vemos fácilmente que cualquier efecto de subida del cambio lo afecta directamente al costo. Si fuese al revés, un escenario de bajada lo beneficiaría, ¿no? Cosa que hace tiempo no estamos en un tipo de cambio hacia abajo, sino una fluctuación más o menos estable, ¿no? Y los otros gastos, 5% y 100%, ¿no? Entonces, siempre es bueno que ustedes sepan cuál es su posición, porque para eso tienen que tener un instrumento muy sencillo que es el calce, ¿no? Donde ustedes, lo ideal sería, si ustedes tienen deudas en dólares, tienen que tener una proporción de ingresos para pagar esos dólares tal cual. Si ustedes se dan cuenta, cualquier fluctuación, si está calzado el tema de ingresos con deudas en dólares, no le afecta. Si sus costos y gastos son en soles, por ejemplo, las planillas, lo ideal sería tener esa porción calzada en soles. La idea es que eviten especulación. Uno puede decir, no, como yo tengo una cantidad de costos y gastos en soles, voy a tener algo en dólares porque el tipo de cambio siempre sube. Válido completamente, pero ¿qué pasa si el tipo de cambio baja? Nos afecta completamente porque mis costos y gastos se mantienen en soles, pero mis soles de las ventas caen. Entonces, el consejo más sano es que nunca especulen con el tipo de cambio. Ustedes pueden matar completamente el efecto con el calce, ¿no? Entonces, el alza del tipo de cambio, ¿a qué se debe? Lo que sabemos todos, muchas de las cosas ya son conocidas por todos, los insumos han aumentado de precios. A nivel mundial, sabemos que algunos commodities de alimentos, por ejemplo, trigo ha subido, el petróleo está subiendo, los precios de los alimentos siguen subiendo. Las personas que tienen deudas en dólares deberían también tratar de cambiar su deuda a soles. Hay mucha salida de capitales, como ya sabemos. Acá les queremos contar algunos sucesos que nos han pasado, ¿no? Nosotros tenemos operaciones de fondos antes de la segunda vuelta que ya estaban aprobadas o en camino, y lamentablemente con la segunda vuelta estos fondos simplemente han decidido salir del país y han dejado todas las operaciones de mediano plazo en stand-by. Entonces nos han obligado a buscar otros fondos que ya no son muchos, pero que todavía siguen apostando. Entonces, la salida de capitales es evidente, ¿no? No solamente eso, sino capaz muchos de nosotros o gente que conozcamos ha sacado su plata fuera del país, ha sacado la plata a Panamá, la ha sacado la plata a Estados Unidos, ¿no? Y esto sumado a la coyuntura política, ¿no? Al tema de inestabilidad que estamos manejando, ¿no? ¿Qué hacer con el tipo de cambio y en alza, ¿no? Como comentamos antes, ¿no? Lo ideal, si uno gana, es calzar toda su posición, ¿no? No hacer especulación. Si uno gana en soles, tiene que tener deuda en soles. Si uno gana en dólares, sí puede tener su deuda en dólares. Si tiene un ingreso mixto, puede tener una porción en dólares y una porción en soles, pero nunca especulen, porque pocos son los que ganan timbiando con el tipo de cambio, ¿no? Una de las medidas que se conocen para que uno pueda asegurar su tipo de cambio también es un forward de divisas, que es simplemente uno planifica cuánto quiere pagar
el tipo de cambio, por ejemplo, en 90 días, y los bancos pueden proyectar a cuánto puede estar el dólar y lo fija. Y por más subida o bajada que uno tenga, uno paga esa misma cantidad de soles por los dólares pactados, ¿no? Hay diferentes medios. Ese es un modo de que uno disminuya completamente el riesgo, pero es una timba, porque ¿qué pasaría si el tipo de cambio sigue subiendo? Uno está feliz, pero por cosas de la vida que el tipo de cambio bajó, uno dejó de ganar, pero lo aconsejable nuevamente es no timbiar con el cambio, ¿no? Luego tenemos el calce, ¿no? Tener calzadas las cuentas por cobrar y cuentas por pagar que vienen de los ingresos, costos y gastos. O sea, al final los ingresos o los costos y los gastos se traducen en documentos por cobrar y documentos por pagar. Lo mismo, es lo mismo, solamente es una traducción ya llevada a documentos, uno tiene que estar calzado. Es el mejor modo de evitar las fluctuaciones, ¿no? Y es necesario información, ¿no? Es un tema muy simple, pero muy completo, ¿no? Porque por la misma inestabilidad hoy día de no saber, si bien ya tenemos al presidente del BCR, no sabemos quiénes van a ser sus directivos, todavía hay un poco de incertidumbre que no hace que estemos estables, ¿no? Ya acá llevamos un poco al tema matemático y un poco a los modelos que nosotros recomendamos que por más chico que el cliente sea, lo tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como el cliente tiene tiendas, lo ideal es por lo menos tener la venta por cada tienda y de modo mensual, ¿no? Uno puede darse cuenta acá si uno tiene una venta estable todos los años o tiene periodos estacionales. Por ejemplo, en este caso el cliente tiene buenos periodos de venta entre junio, julio y fin de año. O sea, habla de estacionalidad en algunas fechas. Y sabemos cuál es la tienda que vende más, que en este caso es la tienda uno. Todo esto para que uno pueda hacer análisis dentro de su plan comercial y campaña de marketing, donde puede apuntar mucho las balas. Y no solamente esto, que las balas apunten no solamente a la tienda, sino a los productos que uno tiene, ¿no? Definitivamente uno puede tener una cantidad N de productos, pero lo ideal es que se concentre en una buena cantidad, como en este caso. Vemos que tenemos un solo producto que concentra el 20%, el cual es el que da más volumen de ventas y dentro de toda la campaña de estrategia de marketing comercial, mucho énfasis en optimizar la venta de los 6 o 7 principales productos, sabiendo también que tiene productos de muy poca contribución al total, ¿no? Siempre es bueno saber por tienda, por unidad de negocio y por producto en sí, ¿no? Y no solamente esto es una síntesis de un esquema de costeo, ¿no? Lo ideal es que ustedes manejen por producto cuál es el costo, y en este caso lo que hemos hecho es, hemos añadido el efecto de la diferencia de cambio, ¿no? Lo cual perjudica mucho a algunos productos, como vemos que en este caso hay productos que si bien tienen un volumen de ventas de casi 1.200.000, que representa un 12%, el margen es negativo o muy bajo. Entonces siempre el consejo es que no solamente apunten a las ventas, sino apunten a una venta con rentabilidad. Lo ideal es no solamente vender, porque ¿qué pasaría si uno vende 100 millones de soles con un margen bajísimo y uno no se da cuenta? Estaría simplemente viviendo del flujo y uno no se da cuenta que tiene un tema estructural, y esto es una bola de nieve que en algún momento estalla cuando las ventas bajen. Entonces siempre es bueno tener no solamente el análisis como venta, sino como costo, ¿no? Y más aún en un escenario tipo de cambio se incluye, ¿no? Acá vemos el estado de ganancias de modo clásico. Acá lo que nosotros presentamos es lo que usualmente usan todos los clientes, pero lamentablemente simplemente es para una visión general, pero nunca para toma de decisiones.
Por ejemplo, acá si uno tiene unidades de negocio, puede tener diferentes estados de ganancia por cada unidad de negocio. Nunca trabajan igual, nunca los costos son iguales. Y dentro de cada unidad de negocio puede tener estado de ganancia por producto o familias, dependiendo de qué porcentaje es del total. Pero esta visión es muy limitada, esta es una visión contable clásica. Nosotros siempre recomendamos, este es también a modo general, lamentablemente por espacio no nos da para hacer tanto detalle, pero este es el margen de contribución. Acá lo que ustedes tienen que tomar en cuenta el concepto, ¿no? Las ventas y todo lo que es variable. Costo de venta variable y gasto de venta variable. O sea, por cada unidad vendida hay un costo asociado y un gasto asociado. En este caso, si tuviésemos una venta de cero, no debiese haber ningún costo, ningún gasto. Nunca. Pero hay muchos casos de compañías que los tienen. Entonces, en este ejemplo estamos viendo que el margen de contribución ha sido fluctuante todos los meses, perjudicándose en el mes de diciembre mucho por el tipo de cambio. Como comentamos, cliente con venta en soles, tipo cambio sube y baja, son los mismos soles. Pero si el costo de venta, el costo del insumo está en dólares, si el tipo de cambio baja, hay menos soles, o sea, gana más. Pero si sube, como en este caso, el costo de ventas aumenta y la rentabilidad baja, ¿no? Entonces, tiene bajo este modelo 645.000 soles de margen de contribución para poder afrontar los costos y gastos fijos, que en este caso hablamos de gastos de venta fijos, gastos administrativos que son fijos, la depreciación. Esto hace que su margen operativo visto bajo este esquema sea negativo y la compañía sea inviable completamente, ¿no? Es bueno, por más ácido que sea, que uno proyecte, y en finanzas lo aconsejable es que uno no sea optimista, sino sea en lo posible pesimista, ¿no? Porque siendo pesimista usted tiene ya todas las herramientas para salir del fondo, ¿no? Esto es el detalle de los gastos financieros, que es bueno que ustedes lo tengan por cada tipo de deuda y además de las comisiones que ustedes manejan. Hoy día, por plan de cuentas contable, el gasto financiero solamente serían los gastos por intereses y lo otro va en otra cuenta, pero siempre es bueno que tengan el conjunto de todo, ¿no? En este caso, el cliente con las tasas antiguas tiene un gasto anual de 306.000 soles aproximadamente. Y este es el servicio de deuda, ¿no? Siempre para todo tema de flujo y planeación, ustedes deben tener un archivo de deuda con los cronogramas uno por uno de modo mensual y de modo anualizado. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cuál es el servicio de deuda anual que tienen que pagar en el año. Compañías endeudadas tienen una valla muy alta para el EBITDA. Definitivamente, ¿qué se le evita? Ya creo que todos lo saben, pero en todo caso, se puede decir que es la utilidad operativa sumándole la depreciación e intereses, o no tomándolos en cuenta, ¿no? Dependería cómo lo vean, ¿no? Esta valla, cuando uno tiene deuda, el EBITDA tiene que ser mucho mayor a la deuda que uno tiene que pagar. Ya tiene una valla, porque si uno no tuviese deudas, el EBITDA puede ser manejado hacia abajo dependiendo. Pero como está endeudado, el EBITDA tiene que ser superior a 1.100.000, definitivamente. Mucho más, ¿no? Y acá vemos el flujo de caja del escenario pesimista, tal como vimos. Definitivamente, el saldo del flujo operativo es negativo, o sea, no le alcanza ni para pagar su propia operación, no la alcanza. Tiene el uso de una línea de corto plazo con los intereses de las tasas antiguas, el pago de toda su deuda colocada de modo mensual y anualizado. Como vemos, bajo este esquema,
la compañía acaba en un flujo de caja de menos 1,5 millones, o sea, completamente inviable. Y tenemos muchos casos de compañías que no han visto su posición porque simplemente gestionan con un estado de ganancias, como vimos al comienzo, y un balance, pero no están acostumbrados a hacer un presupuesto detallado y hacer un flujo y ver su situación de hoy. Lamentablemente que es ácida, pero hay muchas soluciones, como podemos ver más adelante, ¿no? Acá sí le doy de pase a José Alonso para que continúe. Gracias, Carlos. Buenas tardes con todos. Voy a continuar con algunos tips para el modelo de reestructuración antes de entrar al modelo matemático. Y básicamente, el primero es que cuando ustedes planteen una decisión, una estrategia, siempre es mejor tener un porcentaje de algo que de nada, ¿no? El segundo punto, definitivamente tiene que haber una gerencia profesional, es decir, alguien competente que genere valor para el negocio, que sepa direccionar desde la parte estratégica, ¿no? Desde el punto de vista comercial, operativo y financiero. El tercer ítem es que definitivamente se deben saber los costos al detalle y me refiero al detalle en el sentido de que se tiene que saber el detalle del costo por producto, por unidad de negocio, ¿no? Y definitivamente tiene que haber un tema de reducción a todo nivel para iniciar un proceso de reestructuración, ¿no? El cuarto punto también es muy importante porque las empresas tienen que manejar estados financieros con cifras razonables. ¿Y a qué me refiero acá? Sinceramiento de valores, ¿no? Muchas veces en los estados financieros, como ejemplos, vemos que los pasivos son ciertos, pero que los activos son inciertos, ¿no? Igual, en algunos casos, con empresas que estamos asesorando, de alguna manera no se, o sea, se ven cuentas por cobrar totalmente vencidas e inventarios de alguna manera que también tienen mucha antigüedad, ¿no? Entonces, lo aconsejable acá es ir sincerando los estados financieros e ir provisionando, ¿no? Como quinto tip, lo ideal también sería contar con un plan comercial o estratégico, pero no más de 2 años. Como estamos en crisis, normalmente tú un plan estratégico lo desarrollas a 5 o 7 años, ¿no? Pero como estamos en crisis, lo que aconsejamos nosotros es que ustedes desarrollen un plan comercial o estratégico no más de 2 años, donde revisen nuevamente todo lo correspondiente a la misión, tu visión, tus valores, tus objetivos cualitativos, cuantitativos, obviamente hacer una pequeña investigación de mercado nuevamente, ¿no? Tener tu plan comercial claro, tu plan operativo, tu plan económico financiero y finalmente tu plan de contingencia. El otro punto importante es que no cortes costos relacionados con el incentivo a la productividad. ¿Qué quiere decir? Si tienes una máquina funcionando y que te genera, digamos, rentabilidad, no la cortes. Más bien, lo que tenemos que hacer es ver el activo que no está dando o que no está funcionando para evaluar quizás una reducción en el operario o en la mano de obra, ¿no? El otro punto importante también es el reperfilamiento de deudas y negociación al máximo de tasas de interés. Nosotros lo que recomendamos acá es tratar de reperfilar deudas a partir de ahora, por ejemplo, 12 meses de gracia, sin pago alguno, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esta pandemia que ha originado toda esta crisis económica, definitivamente el efecto de la crisis no viene antes, viene después, ¿no? Entonces,
por ejemplo, yo estoy en total desacuerdo con el tema de Reactiva Perú, de la ampliación de un año, por ejemplo. Algunas empresas califican, otras no. El gobierno debe haber tomado la decisión, debiera haber tomado la decisión para que todas las empresas califiquen y no poner reglas, digamos, de que si tú tuviste ventas del trimestre 2020 mayor al 10% a las ventas del trimestre 2019, definitivamente tienes que pagar reactiva. No, porque las crisis vienen después, como repito, ¿no? Y en lo que es la negociación de las tasas de interés, aprovechemos ahorita que en el corto plazo todavía las tasas están bajas, después voy a explicar un poco eso, pero aprovechemos de negociar, ¿no? Las tasas de mediano plazo sí definitivamente, como ustedes saben, y por la inestabilidad que hay en el país y todo, a mayor riesgo, mayor tasa, ¿no? Entonces las tasas de mediano plazo sí están subiendo, definitivamente, ¿no? El otro punto importante es que para iniciar una reestructuración, definitivamente se tienen que tener obligadamente indicadores de gestión. ¿Para qué? Para definitivamente medir el valor agregado que cualquier área o trabajador aporta a la empresa. Entonces, aquellos trabajadores que son improductivos, lamentablemente tienen que salir, ¿no? Y quedarse con los trabajadores que realmente te generen valor dentro de la compañía. El otro punto importante es la confianza, crear confianza con los proveedores que te han seguido atendiendo. ¿Para qué? Para pedirles un poco más de plazo. Hoy en día estamos en una crisis económica complicada y el proveedor tiene que entender. Entonces, al final, tratar de negociar mejores precios y mayores plazos. El otro punto importante para iniciar un modelo de reestructuración es definitivamente ver en paralelo costos de tratar de outsourcear tanto la parte contable como la parte, digamos, de planillas, ¿no? De tal forma de ahorrar dinero en la compañía, ¿no? También mediante la sistematización. Entonces, ver algunas alternativas adicionales que te generen ahorros. El otro punto importante es que definitivamente, como dijo Carlos en un comienzo, uno debe crear presupuesto y debe manejar y mantenerse dentro del presupuesto. Uno, para iniciar un modelo de reestructuración, definitivamente tienes que tener un presupuesto, tienes que saber de tus costos y tienes que manejarte dentro de él, ¿no? Si el día de mañana tú presupuestaste 250 y gastaste 300, pues tiene que haber una autorización en la compañía de alguien, de un jefe inmediato o gerente, el cual haya autorizado ese exceso. Luego tenemos, muy importante, el tema de reestructuración estratégica. ¿Qué significa? Significa de que ese gerente competente tiene que ver la parte comercial, operativa y financiera. En la parte comercial, ¿qué tiene que hacer? Tiene que revisar precios, márgenes, mix de ventas, unidades de negocio, identificar productos, unidades de negocio que no estén dando dinero mediante obviamente sistemas de costeo adecuados. También involucrarse mucho en la parte de la reducción de costos y gastos operativos y obviamente hacer competir a la banca, a los fondos para reducir gastos financieros. Entonces, este tema de reestructuración estratégica es un tema bien importante para poder reestructurar. Adicionalmente, también viene el tema, también importante, de reestructuración financiera. ¿Qué significa? Ampliar plazo, ¿no? Y ampliar plazo significa, oye, ¿sabes qué, banco?
necesito 7 años, pues, porque ahorita me quedan 2 y no puedo pagar. Entonces, ¿qué significa? Liberar tu flujo de caja, aumentar liquidez y buscar consensos entre todos a fin de que no te vayas sin decopy, pues, ¿no? Definitivamente. El otro punto importante es, si se detecta que hay algún activo que no es necesario, pues venderlo a la brevedad para levantar liquidez. No esperemos, digamos, para quizá en algún momento irnos en decopy y cerrar todo. No esperemos, vendamos, obtengamos liquidez. El otro punto importante es el tema del redespliegue. Es decir, como comentaba Carlos, hay productos que no me generan rentabilidad. Entonces, uno tiene que de alguna manera, y de hecho me han llamado muchos emprendedores que tienen ideas en la cabeza y que no pueden cristalizarlas en un papel, ¿no? Entonces, busquemos otros mercados, busquemos otros productos en los cuales nos podamos reinventar, ¿no? El otro punto importantísimo hoy en día es el tema de la venta vía los canales digitales. Y acá les quiero poner un ejemplo. Tenemos un cliente que me llama el otro día y me dice: oye, José Alonso, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto. ¿Qué estás haciendo? Estoy trayendo productos de belleza, estoy trayendo productos generales y he creado un canal virtual, ¿no? Y tengo un almacén virtual, ¿no? Y él hizo para traer los productos un autotest vía marketing digital. Entonces, estas acciones que les estoy mencionando son re importantes, porque hoy en día toda la venta es a través de canales digitales, ¿no? Estar en Facebook, en LinkedIn, en redes sociales, en YouTube, en todo lado, ¿no? Y por último, para iniciar un proceso de reestructuración, ese gerente que se ha contratado, que tiene que ser competente, tiene que levantar la moral de todo el grupo a cargo de ese profesional que se está contratando para poder iniciar un modelo de reestructuración. Y ahora sí, vamos a la parte matemática, ¿no? ¿Qué es lo que interesa? Y acá voy a mencionar los supuestos de la reestructuración. Las ventas, 8.200.000 porque no se llegó al optimista, ¿ok? Estamos planteando una reducción de costo, gasto de ventas, fijos, administrativos, alquileres, sueldos, jefaturas, de 479.000 soles. La empresa, para poder ampliar el plazo, está obteniendo un crédito de mediano plazo con garantía de activos, maquinaria usada, por 650.000 soles. La empresa ya tomó la decisión de no comercializar los productos 2, 3 y 4 porque, como comentó Carlos, no eran rentables para el negocio. Adicionalmente, se cierra la tienda número 3 porque tenía un alquiler muy alto. El tema del tipo de cambio y la posición cambiaria la vamos a ver en la siguiente lámina, cómo cambia su modalidad de venta. Se obtuvo obviamente 12 meses más de gracia reactiva y la tasa de interés comienza a aumentar a 14%, de 10 a 14%. Pero ¿qué pasa? La compañía tenía un activo improductivo y lo vende en 100.000 soles y adicionalmente invierte en redes digitales poco, 15.000 soles, pero eso le va a dar venta al final. Y acá un poco, esta es la lámina que Carlos puso al comienzo de la posición inicial, ¿ok? Pero la posición nueva es que el cliente cambia la modalidad. Recordemos que él vendía 100% en soles, ¿ok? Y que al aumentar el tipo de cambio, eso lo perjudicó en los estados financieros porque sus costos
comenzaron a aumentar, pero ahora él cambia la modalidad, vende 85% en dólares y su costo es 95% en dólares y los gastos 5% en dólares. Siguiente. Ok, este es el presupuesto ya con la reestructuración, en el cual, si ustedes se fijan, las ventas a partir del mes de julio hasta diciembre comienzan a aumentar. Producto de la inversión en canales digitales, producto del cambio de venta, ¿no? De la modalidad de venta. Y adicionalmente, también se ve la reducción en gasto de venta fijo y administrativo a 16.000 y a 22.000. Buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto escucharte. Y también se observa que ligeramente el gasto financiero se va incrementando a partir de junio, de 24.800 en mayo a 29.300, a 29.250 y así sucesivamente. Entonces, comparando con, digamos, con el presupuesto inicial en el cual se tenía un margen antes de impuestos negativo de menos 1.221.000 de margen, ahora con el cambio en la modalidad de venta, la reducción de los costos operativos y del financiero no te ha salvado, pero por lo menos ya hay un margen de antes de impuestos positivo de 95.000, ¿no? Y ahora vamos a ver el flujo de caja con la reestructuración. Y acá hay bastantes ítems importantes, ¿no? Definitivamente el ingreso por cobranzas en la parte de arriba comienza a aumentar, por lo que expliqué anteriormente. El flujo se comienza a liberar por la reducción de gastos de venta fijo y gastos administrativos, con lo cual ya el saldo de flujo de caja operativo asciende positivamente a 580.000 soles aproximadamente, ¿ok? Lo cual es buenísimo. Y también está el abono del financiamiento de mediano plazo que se pidió a un fondo para oxigenar la compañía de 650.000 soles. El cliente mantiene su línea y sus pagos de capital de trabajo y también se ve en el flujo que ya a partir de julio comienza el pago del nuevo mediano plazo que se adquirió, ¿no? En la cual paga 15.000 y pico. Y también en el mes de abril se ve la venta del activo por 100.000 soles, definitivamente un activo improductivo que la empresa no lo usaba. Y definitivamente en el mes de junio se ve pues toda la inversión de 15.000 soles que hace el cliente en redes digitales, ¿no? Lo cual de alguna manera lo ayudó a incrementar también en parte la venta, ¿no? Y si ven ustedes, el flujo neto del mes ya se torna positivo al final y también el saldo de flujo acumulado positivo, ¿no? Entonces, definitivamente, acá hemos de alguna manera esquematizado todos los conceptos, digamos, teóricos, los hemos basado en la práctica, ¿no? Y este es el cronograma. Acá definitivamente el fondo dio 48 meses más 3 de gracia, ¿no? A una tasa de 8% aproximadamente. Lo bueno es que este fondo prestó contra maquinaria de segundo uso, lo cual es realmente pues importante, ¿no? O sea, ustedes saben que ningún banco presta plata contra maquinaria, ¿no? Salvo un leasing, digamos,
pero definitivamente esto fue con Cori Capital, si no me equivoco. Ya más adelante les vamos a dar el dato, pero digamos de alguna manera salvó al cliente, ¿no? Y ahora entramos ya a la parte final, que son las alternativas de financiamiento, tanto para capital de trabajo y mediano plazo, ¿no? En la parte de compras, voy a repasar un poquito, ustedes ya deben de saber de todos los productos bancarios que existen, pero voy a repasar un poquito algunos conceptos, refrescar un poco la memoria. Los pagarés, bueno, los pagarés se usan para capital de trabajo, para compra de insumos, una carta de crédito de importación, ¿para qué se usa? Para traer maquinaria, para traer insumos. La carta fianza se utiliza normalmente para presentarse a licitaciones públicas o privadas, para un fiel cumplimiento de contrato, para un adelanto de dinero de alguna obra que se haya ganado. Un advance account pre-embarque se usa para producir, digamos, por ejemplo, una textilera que necesita comprar algodón, tú puedes, por ejemplo, pedir un advance account pre-embarque para comprar algodón, ¿no? Leasing operativo y financiero para adquisición de maquinaria. Leaseback, por ejemplo, se usa mucho para recuperación de capital de trabajo, ¿ok? En la mayoría de las entidades. Y ahí tenemos el tema de reestructuración de deuda y el tema de mediano plazo. Reestructuración de deuda, ¿qué significa? Ampliar plazo, ¿ok? Sin afectación de clasificación. Y un mediano plazo significa recursos nuevos o frescos, ¿no? De mediano plazo, estamos hablando de 3, 5 años. Y en la parte de ventas, ustedes ya conocen todos los productos que hay, pero voy a refrescar un poco la memoria. El descuento de letras es financiar la venta al crédito. Hoy en día, digamos, el Perú está bien retrasado en ese sentido, porque ya, por ejemplo, en Chile ya no se usa el descuento de letras, todo es el factoring, el famoso factoring electrónico. Tenemos el adelanto de facturas, tenemos el forfaiting y tenemos la línea de postembarque, ¿no? La línea de postembarque, por ejemplo, para una textilera es que una vez que el textil exporta la prenda, ¿ok? Y hay una carta de crédito de por medio, entonces tú puedes pedirle al banco un financiamiento postembarque contra la carta de crédito, ¿no? Definitivamente. Y acá un poco les voy a mencionar fondos que están financiando ventas y que también están ayudando con financiar deuda estructural o reestructuración de pasivos, ¿no? En el caso del financiamiento de ventas tenemos a FT Capital, fondo chileno, Adelanta Factoring, también chileno, Nuevo Capital, chileno, Eurocapital, chileno, Perú Liquidez. Ellos financian ventas, básicamente, pero en el financiamiento de deuda estructural, ampliar plazos o alguna, digamos, operación contra maquinaria usada, tenemos a Grupo Coril, tenemos a Cori Capital, tenemos el fondo Conexa, también habla el fondo Larraín Vial, Premiums Capital, la cooperativa Abaco, que también te da facilidades, ¿no? Obviamente las tasas son un poco más elevadas, pero te sacan del problema. Y como nosotros comentamos en algunos artículos que estamos sacando en LinkedIn, a veces tienes que liberar un poco tu flujo y buscar estas alternativas temporales, ¿no? No significa que digamos, tomando algún tipo algún tipo de deuda con estos fondos, que te vayas a quedar de por vida, ¿no? Normalmente uno agarra, se queda 15 meses y vuelves a la banca, ¿no? Cuando ya la estabilidad tanto política y económica esté, digamos, razonablemente ya aliviada, ¿no? De alguna manera. Y por último, les voy a hablar de las tasas. Creo que es importantísimo hoy en día hablar de tasas de interés. Tenemos las tasas en moneda nacional por banco. Esta información se puede sacar directamente de la superintendencia.
pero por ejemplo vemos que en el caso de los corporativos, la tasa promedio en agosto es 2.42, o sea, aprovechemos todavía que están un poco bajas las tasas, ¿no? Ahora, claro, un corporativo no tiene pues el mismo riesgo que un pequeño, ¿no? El cual sí ha sido afectado por la pandemia y por toda la crisis, ¿no? O un mediano chico, ¿no? La tasa, digamos, en grandes está en 3.23 y en medianas está en 4.30 y en las pequeñas en promedio están en 17, ¿no? Aproximadamente. Yo lo que sugiero acá, definitivamente, hay que tratar de negociar al máximo con cada funcionario de negocios o cada ejecutivo que tengan, al máximo las tasas de interés y hacer competir, ¿no? Para seguir reduciendo, básicamente, ¿no? Y luego tenemos las tasas en moneda extranjera, que también están para corporativos, está bajísima, el promedio está en 1.78, ¿no? En grandes 4.58, en medianas 6.39 y en pequeñas estamos en 9.87, ¿no? En promedio, ¿no? Entonces, como yo digo, ¿no? Las tasas todavía están bajas en Perú, pero definitivamente, si sigue el aumento del tipo de cambio, si sigue el aumento de los precios, si sigue la coyuntura política, digamos como está, que salió Béjar y ahorita no se sabe quién es el canciller, y seguimos teniendo toda la incertidumbre que tenemos en el Perú, probablemente las tasas pues tienen que subir, ¿no? Tienen que subir, ¿por qué? Porque hay un riesgo, ¿no? Definitivamente, a mayor riesgo, mayor tasa. Y definitivamente, como dijo Carlos al comienzo, los capitales han salido del Perú, han salido 14.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? De que el Perú ha bajado o ya está bajando su clasificación crediticia, ¿no? Entonces, es un punto muy importante de gestionar a la brevedad posible con los bancos, ¿no? Pedirles reperfilamiento sin afectación de clasificación. El banco tiene que entender la coyuntura en la cual estamos viviendo hoy en día todos, ¿no? Y a continuación les muestro algunos productos exitosos que tenemos como EVA Consulting. Tenemos asesorías financieras especializadas, como lo que aconsejamos nosotros siempre es, oye, es como, a ver, como que tú vas al médico, el médico te receta y te dice, bueno, tienes que tomar estas pastillas, ¿no? Entonces yo comienzo, siempre les digo a mis clientes, yo te tengo que conocer, tengo que diagnosticarte, tengo que saber cómo es tu modelo de negocio y tengo que estructurarte. Y yo te tengo que decir si necesitas una reestructuración o no la necesitas. Porque si es que nosotros diagnosticamos y estructuramos adecuadamente, de ahí viene el experto financiero, que es un producto que te da la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Es, oye, ya te diagnostiqué, ya te estructuré, ya te arreglé, ahora sosténlo en el tiempo. Esa es un poco la idea. Y todo esto va asociado a una red de gestión de financiamientos, ¿no? Y por último, hemos tenido muchos casos de éxito este año. En la parte de reestructuración empresarial hemos tenido 5 casos que en total han sumado como 7 millones de dólares, y en red y gestión de financiamientos hemos tenido también 7 casos que en total han sumado 10 millones. Hoy en día estamos tratando de sacar un caso muy grande con un cliente que no puedo decir el nombre, pero que tiene un contrato con una minera grande,
y no sabemos qué cosa puede decidir el gobierno, digamos, con las mineras, ¿no? Hoy en día. Entonces, pero en eso andamos, y eso básicamente quería contarles un poco los casos de éxito que hemos tenido, ¿no? Y para terminar, aquí está la página web de EVA Consulting. Ahí están nuestros correos electrónicos. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Y nada, yo les quería agradecer a todos los participantes el día de hoy por haber acudido a este webinar, que ha tenido algo bien interesante, que es lo del tipo de cambio, ¿no? O sea, esa variable creo que es importante siempre analizarla. Y nada, muchas gracias y gustosos de escuchar algunas preguntas que tengan sobre el webinar para tratar de Carlos y yo poderles contestar, digamos, lo más exactamente posible, ¿no? Muchas gracias. Bien, hemos llegado al final de este webinar. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Estimados participantes, recuerden que sus consultas las pueden dejar por el chat. Dante comenta en el último Excel que hemos puesto el pago de la venta es negativo. Sí, lo que pasa es que es un flujo de caja, ¿no? Y toda salida es negativa y todo ingreso es positivo, ¿no? Como es flujo, los pagos del impuesto van en negativo. Bien, tenemos una pregunta por interno. Nos están consultando qué opinan sobre las inversiones en otro tipo de divisas, no solamente en dólares. Carlos. A ver, si estamos hablando inversiones, sería que uno tiene excedentes. Tiene muchos excedentes en soles o en dólares y lo que entiendo es que quiere invertir en otra moneda, como euros u otra moneda. Lamentablemente, el dólar mueve al mundo. Si el dólar se deprecia o aprecian, el euro también se ve afectado. Las otras monedas también. Nosotros no, como digo, no es conveniente especular en divisas, o sea, para ganar por tipo de cambio. Es el consejo financiero más sano, porque lamentablemente el tipo de cambio de cualquier moneda no es un tema técnico, es un tema especulativo, un tema político y económico del momento. Entonces, cualquier moneda, entiendo que la pregunta ha sido divisas por otras monedas, igual puede estar afecto a cualquier tipo de sensibilidad del país o mundial, ¿no? Dante nos da una aclaración, dice, si tengo utilidad negativa, ¿se supone que no pago el impuesto a la renta? A ver, yo voy. Dante, lo que pasa que en el modelo inicial, me imagino que estás viendo el modelo pesimista, ahí estamos tomando en cuenta pagar hasta el mes de junio, donde uno puede presentar un balance y solicitar ya no pagar porque va a proyectar pérdida. Uno está obligado a pagar inicialmente. Y luego, en el modelo, como te lo vamos a pasar por Excel, vas a ver que ya no se paga. Tenemos otra pregunta de Malú Moncada. Si la deuda es mayor a los activos mercadería disponible, ¿la mejor opción será el reperfilamiento de deuda o la compra de deuda por otro banco? A ver, al final puedes reperfilar la deuda, pero de repente si otro banco te compra la deuda, te da mayor plazo. Entonces ahí depende del plazo y depende de las tasas, ¿no? Definitivamente.
Tenemos una pregunta más por interno. Respecto a reestructurar el negocio, ¿es conveniente asociarnos? ¿Qué me recomiendan ustedes? ¿Y cuánto de capital sería lo necesario para una sociedad? Yo voy. A ver, todo va a depender. Simplemente vamos a poner un ejemplo bien simple, ¿no? Es como cuando uno sale con una chica, lo que le tiene que llamar es la atención, ¿no? Primero, para que alguien se quiera asociar a tu negocio, uno, tiene que ser un negocio que tenga viabilidad, que esté en un sector económico que hoy capaz está complicado, pero que mañana o pasado camine muy bien. Segundo, la compañía, la compañía para que uno busque un capitalista o un nuevo accionista, tiene que tener algunos atractivos. En este caso, lo que uno puede hacer es valorizar su compañía, saber cuánto vale y saber cuántas contingencias tiene, ¿no? Lamentablemente, a veces tenemos contabilidades que presentan estados financieros completamente diferentes a lo que en realidad son. Entonces, lo más sensato es valorizar la compañía y ver cuántas contingencias para que uno pueda salir, no a vender como típicamente se hace, pero puede salir en la búsqueda de un accionista. ¿Qué pides y cuánto pides? Lo va a decidir cuánto vale tu negocio. Eso va a depender de cada uno. Un negocio puede valer 20 millones, el 100% de las acciones, y uno puede buscar, ojo, y esos 20 millones tienen que ser calculados bajo técnica de evaluación de compañías, que lo ideal sería el flujo de caja descontado. Y en base a eso, ir a salir a buscar, yo quiero a alguien que me compre el 20% de acciones. ¿Cuánto vale eso? 4 millones. Y técnicamente lo sustentas. Pero si uno no tiene la cantidad, simplemente no puede negociar y no sabe cuánto pedir por una participación, ¿no? Y la compañía tiene que estar, como les digo, en un sector capaz hoy que está complicado, pero más adelante sí, que presente un futuro de ventas mucho mejor a lo que está hoy día. Entonces, es un conjunto de cosas, ¿no? Bien, vamos a esperar unos instantes más a ver si es que el público nos emite alguna otra pregunta. Correcto, no tenemos más preguntas. A nombre de la Cámara de Comercio de la Libertad y su Escuela de Desarrollo Gerencial, agradeceremos la destacada participación de José Alonso Chirinos y de Carlos Zapata Palacios, quienes estuvieron en representación de EVA Consulting. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos en tan enriquecedor día. Muchas gracias también a los participantes que están ahora presentes y a los que nos verán más adelante en esta grabación. Hasta una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias. Yo quería agradecer a todos los presentes. Les vamos a compartir todo este material, como siempre lo hacemos, después de cada webinar que hacemos con Carlos. Y nada, agradecer a todos y agradecerte también a ti por la presentación. Igualmente, gracias a todos, gracias por su asistencia. Yo hoy día con toda la disposición de ayuda para que podamos salir adelante. Ya vencimos al COVID, pienso yo, venzamos ese tema de inestabilidad política y todos salgamos adelante. Gracias por su asistencia.